Bueno, jóvenes, espero que estén bien y que hayan pasado su feriado de Semana Santa lo más tranquilos. Continuando con nuestro curso, pues vamos a ver el capítulo 17 de nuestro libro, Cantidad de calor. Cuando vimos temperatura, nos dimos cuenta de que la energía térmica, pues es la energía asociada con el movimiento molecular internamente de los cuerpos. Y la temperatura, que era una nueva manera, un nuevo valor físico, nos dimos cuenta de que a la hora que yo unía dos cuerpos con diferente energía térmica, lo que sucedía era de que se transfería energía de un cuerpo al otro y se daba un equilibrio de temperatura. Esa energía ganada o perdida que se da entre los cuerpos es lo que vamos a llamar calor. Entonces el calor, repito, lo vamos a definir como la forma de energía que se puede medir únicamente en términos del efecto que produce. ¿Cuáles son las dimensiones que se usan para el calor? Nosotros vamos a usar el Joule como la dimensión para conocer la cantidad de calor. Pero hay medidas que se han usado antiguamente y que se siguen usando. Esas medidas son, por ejemplo, la caloría. Vamos a hablar de una caloría, la que vamos a definir como la cantidad de calor necesaria, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua, para elevar la temperatura de un gramo de agua 1 grado centígrado. Una caloría está definida de esa manera. La otra es la kilocaloría. La kilocaloría, que va a estar definido como la cantidad de calor necesaria para elevar 1000 gramos de agua, o sea, 1 kilogramo de agua, 1 grado centígrado. Entonces hablamos de 1 gramo de agua, a la hora de hablar de kilocaloría hablamos de 1000 gramos de agua para elevarlo a 1 grado centígrado. O sea, 1000 gramos de agua para elevarlo a 1 grado centígrado de temperatura. Y la otra unidad también es la unidad técnica británica. Unidad técnica británica, más conocida como BTU. Esa se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 libra patrón de agua 1 grado Fahrenheit. 1 libra patrón de agua la vamos a elevar 1 grado Fahrenheit. ¿Qué es la libra patrón de agua? Pues la libra patrón de agua, ustedes saben que cuando hablamos de libra en el sistema usado en Estados Unidos o el sistema inglés, hablamos de una fuerza. Pero aquí, en el tema del calor, una libra patrón de agua va a estar definida como una cantidad de masa. ¿Está claro? Esa cantidad de masa es equivalente a un 32avo de un eslujo. ¿Sí? Un 32avo de eslujo. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de una libra patrón de agua, estamos hablando de una cantidad de masa que representa un 32avo de eslujo. En el tema de definir en sí lo que es un BTU. Y esa libra patrón de agua, o sea, esa libra de masa de agua, que en este caso no estamos hablando de una fuerza, sino de una masa, va a estar definida también como una libra de ese tipo. Una libra va a ser igual a 454 gramos. ¿Qué va a ser la relación que va a haber entre el sistema usado en Estados Unidos para la cantidad de calor y la masa en kilogramos del sistema internacional? Entonces, además de eso, pues tenemos otras características que vamos a anotar de otras unidades usadas para lo que es el calor, o la cantidad de calor. Entonces vamos a definirlas como una caloría, son conversiones. Una caloría te va a ser igual a 4.186 joules. 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 4.186 jou
La otra relación importante es una kilocaloría que va a ser igual a 4186 joules. Y la otra, que es un BTU que va a estar relacionado a 778 pies libres. Aquí estamos hablando de energía, por eso son joules, y en el caso del sistema usado en Estados Unidos, estamos hablando de pies libres. Entonces, cuando hablamos de cantidad de calor, tenemos que diferenciarlo bastante de lo que es la temperatura. Entonces hay un experimento donde ustedes colocan un recipiente y vamos a agregar a ese recipiente un volumen de agua, vamos a ver, o una cantidad de agua, 200 gramos de agua. Vamos a poner, aquí vamos a colocar 200 gramos de agua. Y vamos a tener otro recipiente acá, que va a tener una cantidad mayor de agua, 800 gramos de agua. A ambos recipientes se les va a agregar, a ambos recipientes les vamos a agregar una cantidad de calor. Vamos a colocar acá una velita. A este otro lo mismo. Pero con mis dibujitos, pero le vamos a colocar acá calor. Y entonces lo que va a suceder es que el recipiente, que tiene 200 gramos de agua, aplicándole la misma cantidad de calor en el mismo periodo de tiempo, este va a aumentar. Vamos a suponer que van a estar a temperatura ambiente, ya que este va a estar a 20 grados centígrados y que este también va a estar a 20 grados centígrados. Yo le aplico calor a este recipiente y al otro también. Lo que va a suceder es que el que tiene menor masa acá, ¿sí?, va a aumentar su temperatura a 30 grados centígrados. Mientras que el que tiene mayor masa acá va a aumentar su temperatura únicamente a 23 grados centígrados. Entonces, aquí básicamente lo que estamos entendiendo es de que la cantidad de calor aplicada y el mismo tiempo me va a causar acá un aumento mayor de la temperatura cuando la masa es más pequeña. Y aquí me va a causar un aumento menor de la temperatura cuando la masa es mayor, aplicándole la misma cantidad de calor en el mismo lapso de tiempo. Entonces, esta es la relación entonces entre cantidad de calor y temperatura. Una misma cantidad de calor puede aumentar una masa más pequeña y la misma cantidad de calor puede aumentar, pero en menor grado, una masa más grande. Esto nos lleva entonces a entender de que va a depender, el calor también va a depender de los elementos que estamos usando. Entonces vamos a hablar de el calor específico, o la capacidad de calor específico que todos los elementos tienen. Porque no va a ser lo mismo, o no va a moverse la temperatura de la misma manera si tenemos diferentes elementos bajo las condiciones de calor. Por ejemplo, un experimento que va a tener varias esferas que van a tener el mismo tamaño. Yo tengo 4 esferas, 5 esferas. Entonces cada una va a ser elementos diferentes. Por ejemplo, voy a tener una esfera de plomo. Voy a tener la otra esfera que va a ser de vidrio. Voy a tener una tercera esfera que va a ser de aluminio. Voy a tener una cuarta esfera que va a ser de cobre. Y una última esfera que va a ser de hierro. A esas 5 esferas yo le voy a aplicar calor. La misma cantidad de calor. Entonces voy a llevarlas todas a 100 grados centígrados. Entonces yo le aplico calor, la misma cantidad de calor a cada una de ellas, y me voy a dar cuenta de que la primera esfera, que es de plomo,
en 37 segundos yo la voy a llevar a 100 grados centígrados. La segunda esfera, que es de vidrio, en 52 segundos yo la voy a llevar a 100 grados centígrados. La siguiente esfera, que es de aluminio, en 60 segundos yo la voy a llevar a 100 grados centígrados. Así la de cobre, en 83 segundos yo la voy a llevar a 100 grados. Y la de hierro la voy a llevar en 90 segundos. ¿Así ven? Entonces lo que tengo acá yo, los objetos son del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Pero obviamente tienen densidades diferentes. Entonces, la misma cantidad de calor en diferentes tiempos llegan a movilizar la temperatura a 100 grados centígrados. Lo mismo, si yo dejo de calentar esto, entonces yo me voy a dar cuenta de que la cantidad de calor que estas van a liberar va a ser, obviamente va a ser mayor a aquella que tiene un tiempo de exposición más largo. Si yo pusiera una lámina de parafina, entonces esta de plomo, esférica de plomo, va a quedar en esta posición, no va a quedarse en la superficie casi de la parafina. La siguiente, que es la de vidrio, va a introducirse en la parafina, pero no va a llegar a traspasarla. La tercera, que es la de aluminio, va a estar en esa posición, mientras que la cuarta esfera, que es la de cobre y la de hierro, es decir, van a romper esa lámina de parafina. Quiere decir que la cantidad de calor que cada una de esas va a liberar va a ser mayor. ¿Está claro? Por consiguiente, entonces, la capacidad calorífica de cada una de estas va a depender ¿de qué? De la cantidad de calor que ellas estén liberando. Entonces me lleva a la primera ecuación, que dice que la capacidad calorífica va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad de calor, que va a conocer como Q, o sea, el calor dividido el tiempo en que se esté liberando el calor. Entonces, es así entonces como actúa lo que es el calor y la relación con el tiempo y el cambio. Entonces vamos a definir lo que es la capacidad calorífica de un cuerpo. Y entonces dice que va a ser igual a la relación de calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo, que es lo que dice la ecuación. La capacidad calorífica va a estar dada por la relación entre la cantidad de calor suministrado y el cambio de la temperatura. ¿Sí? Esta es una cantidad de temperatura, ¿no? Aquí en azul para que tengamos. Esta es la capacidad calorífica. Eso es en relación a lo que es el objeto en sí. En este caso el objeto es una esfera. Pero si ustedes, obviamente, si hablo de plomo, si hablo de vidrio, aluminio, cobre o hierro, cada uno de esos tiene densidades diferentes. O sea, las masas son diferentes. Porque la densidad es diferente. Si yo saco una relación en sí de la misma masa, que fuera la misma masa, entonces yo estaría hablando de el calor específico de cada elemento. Porque obviamente, si yo trabajo con las mismas masas, entonces obviamente voy a tener que la densidad de los que son menores van a ser más grandes y los menores más pequeños. Si las masas van a ser iguales, entonces ahí voy a tener una diferente experiencia en el caso de que las esferas sean no sean del mismo tamaño, porque obviamente si voy a hablar de masa, pues dependiendo de su densidad, pues van a ser más grandes o más pequeñas. Entonces cuando yo ya le agrego la masa a esta ecuación, entonces ya no voy a hablar de la capacidad calorífica, sino hablar del calor específico de cada elemento. Entonces el calor específico de cada elemento lo voy a definir con la siguiente ecuación. El calor específico, lo voy a conocer como una C minúscula, una C pequeña, calor específico, va a ser igual a la cantidad de calor suministrado, o sea, la cantidad de calor, una cuba, dividido la masa por el cambio de la temperatura. Entonces, eso va a ser
calor específico. Ustedes se dan cuenta, en la ecuación anterior solo tengo el calor dividido el cambio de temperatura, pero si yo agrego ya la masa a la ecuación, entonces yo lo que voy a tener va a ser el calor específico de cada elemento. Y va a depender entonces de esa ecuación. La cantidad de calor suministrada. Ese tema de calor específico, ¿sí?, va a estar dado entonces por qué dimensiones. Voy a tener aquí caloría, en el caso del sistema, una caloría. La masa la puedo tener en gramos, y la temperatura en grados centígrados. Entonces voy a tener acá las dimensiones del calor específico de un elemento. Pero si hablo aquí estoy hablando de un sistema con calorías, pero si hablo de un sistema internacional, entonces ¿cuáles van a ser las dimensiones? Estoy hablando de energía calorífica, o sea, la cantidad de calor que va a ser joule partido del kilogramo por el grado. ¿Qué grado voy a colocar ahí? Voy a colocar también el grado centígrado. Porque recuerdan ustedes que dijimos que un grado centígrado y un grado Kelvin de temperatura iban a ser relacionados como iguales. Entonces también es otra dimensión. Y también tenemos en el sistema usado en Estados Unidos el BTU, libra grado Fahrenheit, que sería la otra energía partido libra grado Fahrenheit. Insisto, estoy hablando de libra como unidad básica de masa, de un 32avo del lujo. ¿Está claro? No estoy hablando de libra fuerza, estoy hablando de libra masa, para el tema de calor. Entonces, aquí tengo yo entonces, por ejemplo, el calor específico del agua. Todos los calores específicos de los diferentes elementos los tenemos en una tabla en el libro. En la página 355 está la tabla de calores específicos. Experimentalmente se llegó entonces a determinar todos los calores específicos de estos elementos: el acero, el agua, el alcohol, el aluminio, el cobre, el hierro, el latón. Y ahí están los calores específicos tanto en el sistema internacional como en el sistema, no inglés, sino en el sistema antiguos, caloría y BTU. ¿Estamos bien? Al final entonces yo voy a determinar que la cantidad de calor va a estar dada por esta ecuación: la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Esta ecuación que tengo acá es la que me va a relacionar a mí entonces la cantidad de calor, y va a estar dada por la masa del cuerpo, por su calor específico y su cambio de temperatura. Entonces, en base a esa ecuación, yo puedo determinar y puedo medir el calor. Entonces, un ejemplo sencillo de aplicación de esto. Vamos a hacer un pequeño. Dice: ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura? Vamos a escribir aquí. ¿Cuánto calor se necesita? La pregunta, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio, de 200 gramos de mercurio, ¿sí?, de 20 a 100 grados centígrados. De 20 a 100 grados centígrados. Entonces, la pregunta es ¿cuánto calor se necesita? Entonces, básicamente, aplicando directamente nuestra ecuación, la cantidad de calor la estamos definiendo como la masa por el calor específico del elemento que estamos analizando por el delta de temperatura, el cambio de temperatura. Entonces, aplicando directamente la ecuación, vamos a tener entonces que voy a tener yo la masa. Si voy a aplicar, por ejemplo, el sistema internacional, tengo que pasar mis gramos a kilogramos. Entonces voy a tener que la cantidad de calor va a estar dada por la masa, que si son 200 gramos, estamos hablando de 0.02 kilogramos, por su calor específico, que si me voy a la tabla y busco el mercurio, y lo encuentro por acá, tengo que es igual a 140 joules, 140 joules por kilogramo por grado centígrado, que esto sería el calor específico, por el cambio de temperatura. Yo estoy cambiando la temperatura de 100 a ¿cuánto? De 20 a 100 grados, o sea, un cambio de temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, al aplicar ahí mi cálculo, voy a tener que la cantidad de calor que yo necesito para lograr elevar 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados va a estar dado por
ese producto que nos da un total de 2200 joules. 2200 joules, ¿ok? Y entonces así es como aplicamos o como entendemos lo que es la cantidad de calor. La cantidad de calor entonces es la cantidad de calor que un cuerpo absorbe y que otro recibe. Eso se llama calor. Es la definición de calor. ¿Está claro? Lo que un cuerpo da. Bueno, entonces volviendo al tema. ¿Cómo hacemos para medir el calor? Entonces dijimos que ¿qué era el calor? Pues el calor es la cantidad de energía térmica perdida y absorbida a la hora de que dos cuerpos se juntan y llegan a tener un equilibrio térmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la capacidad calorífica de un cuerpo, ya la vimos, que era nuestra ecuación de calor específico. ¿Qué es el calor específico? Que la cantidad de calor no era más que la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, para yo medir el calor cuando dos cuerpos están en contacto, lo que voy a tener yo es el calor perdido de un cuerpo va a ser igual al calor absorbido por el otro. O el calor perdido de un cuerpo va a ser igual a la sumatoria de los calores perdidos de otros. Puede ser que haya un cuerpo y que hayan otros cuerpos después. Entonces, el calor perdido va a ser igual al calor absorbido o calor ganado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo con una temperatura y luego lo pongo en contacto con otro, lo que va a haber es una transferencia de calor. Recuerden ustedes, el calor siempre va a ir de lo más caliente a lo más frío, hasta que los dos cuerpos llegan y tienen una misma temperatura. Entonces yo voy a aplicar acá entonces mi concepto de ¿qué? Mi concepto de conservación de la energía. El calor perdido entonces va a ser igual al calor ganado. Quiere decir entonces que yo voy a tener el calor perdido, ¿sí? Perdido va a ser igual al calor ganado. Entonces esta ecuación de conservación de la energía que tengo acá es la que me va a mí determinar y a poder medir el calor. ¿Estamos claros? Entonces, con un ejemplito lo vamos a entender un poquito mejor. Hagamos un ejemplo. Dice, se calientan balas de cobre. Se calientan balas de cobre. Se calientan balas de cobre a 90 grados centígrados. A 90 grados centígrados. Luego se dejan caer en 160, luego se dejan caer en 160 gramos de agua. En 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla, es de 25 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la masa de las balas? Entonces se calientan balas de cobre y se llevan a 90 grados centígrados. Luego esas balas se dejan caer en 160 gramos de agua. El agua inicialmente está a 20 grados centígrados. La temperatura final que alcanzan los dos cuerpos, tanto el agua como el cobre, es de 25 grados centígrados. ¿Cuál es la masa de las balas? Entonces obviamente lo que yo tengo acá es que voy a tener el calor perdido, va a ser igual al calor ganado. ¿Quién va a perder el calor? El calor lo va a perder el cobre. Entonces yo voy a hacer mi ecuación
voy a tener entonces la masa del cobre por el calor específico del cobre, por su cambio de temperatura, y eso va a tener que ser igual al calor ganado por ¿quién? Por el agua. ¿Cuál es el calor ganado por el agua? Pues va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura que sufre el agua. Entonces, aplicando esa ecuación, voy a encontrar esos valores. ¿Cuál va a ser entonces la masa de las balas? La masa de las balas de cobre, pues es esta en mi incógnita, que me están preguntando. El calor específico del cobre, entonces me voy a mi tabla y tengo que el calor específico del cobre es de 0.093. Voy a trabajar con gramos, tú vas a trabajar con calorías. ¿Estamos claros? Entonces es 0.093 calorías gramo centígrado. Entonces acá entonces 0.093 calorías, ¿sí? Partido gramo centígrado con el cambio de temperatura. ¿Qué cambio de temperatura tuve yo? En el cobre pues estaba a 90 grados y lo llevé a 20 grados. Una cosa interesante acá es que nuestro delta T va a estar dado solo por el valor absoluto del cambio de temperatura. ¿Estamos claros? En el tema de calor. Cuando yo hablo de un cambio de temperatura voy a trabajar con el calor absoluto. El cambio de temperatura, el valor absoluto de ese cambio. Porque si ustedes dicen, bueno, estaba en 90 y bajé a 20, 90 menos 20 nos va a dar ¿cuánto? Pues bajé a 25, perdón, que es a donde bajamos. 90 menos 25. ¿Eh? Entonces, esa es mi cambio de temperatura. Y eso va a ser igual a la que sucede con el agua. El agua, su masa, ¿cuánto va a ser? No me va a caer acá, por acá. 160 gramos por su calor específico, que en este caso son una caloría gramo centígrado. Una caloría gramo centígrado por el cambio de temperatura del agua, que estuvo de 25 a 20 grados. Gramos centígrados. Entonces, esta diferencia, que les decía, el valor absoluto. Porque si ustedes no trabajan con valor absoluto, hubieran tenido que poner negativa a esta diferencia. Pero como vamos a trabajar solo con valores absolutos, esas diferencias siempre van a ser positivas, porque estamos trabajando con valor absoluto. Entonces, aquí lo que me queda es a mí despejar este valor, ¿no? Este valor de la masa del cobre, que va a estar dado entonces por el producto que tengo ahí, que me va a dar 6.79 calorías gramo. Me va a dar acá 6.79 calorías gramo por la masa del cobre, igual al producto que tengo acá, que va a ser 800 calorías. 800 calorías. Entonces yo paso a dividir y me va a quedar entonces que la masa del cobre, o sea de las balas, va a ser igual a 118 gramos. 118 gramos. Entonces, lo que obtengo ahí, pues no sería mi masa. ¿En función de qué? En función de mi cantidad de calor. A través de mi ecuación de lo que es la cantidad de calor absorbida y cantidad de calor ganado. En este problema, pues yo estoy suponiendo que obviamente esa masa de agua la va a tener metida en algún objeto, en un tinajo o en algo. Y cuando eso sucede, pues todos los objetos que van a estar en contacto con el sistema van a perder o ganar calor. Entonces existen unos aparatitos que se llaman calorímetros de laboratorio, que sirven para justamente poder determinar los calores específicos de los elementos. Esos calorímetros lo que tienen es que están diseñados para poder calcular esos calores específicos utilizándolos, y están diseñados para que no haya o se reduzca al mínimo la pérdida de calor. Porque obviamente si ustedes tenían esta agua, metían un objeto en un tinajo y echaron unas balas de cobre, pues el agua absorbió calor, pero el tinajo también va a absorber calor. Aquí lo estamos despreciando. Pero existen los calorímetros que sirven para justamente
reducir esa pérdida que se pueda tener en un cálculo y hacer cálculos más exactos. Entonces ese aparatito que se llama calorímetro, pues consta de un depósito de esta forma, ¿sí? Una base, donde va a ir ubicado. E internamente va a tener otro objeto, de esta forma, y va a tener un aislante de hule, y este va a ir metido acá, ¿sí? Con su aislante. Lo que hace el aislante, pues ustedes saben, un aislante lo que hace es evitar que el calor pase de un lugar a otro. El hule es un aislante del calor. Entonces va a tener una tapa de laca que va a tener un agujerito, y aquí vamos a colocar un termómetro que va a ver aquí en el centro, un termómetro aquí con sus mediciones. Aquí vamos a tener una baquelita, un tubito de vidrio que va a ir para agitar aquí lo que vamos a mezclar. Y entonces aquí hay un área donde va a haber aire, que también va a servir como un aislante. Y esto pues obviamente va a ir sobre una base. Este calorímetro entonces lo que nos va a ayudar es a poder determinar los calores específicos de los elementos, introduciendo acá los elementos y medir la cantidad de calor que cada quien pierde o cada quien absorbe. Entonces, también lo vamos a hacer con un ejemplo que nos va a enseñar cómo podemos entonces calcular esos valores. Esos elementos están conformados por vidrio, aluminio, ¿sí? Dice entonces, un experimento de laboratorio se utiliza un calorímetro para determinar el calor físico del hierro. Entonces, en un calorímetro determinaremos el calor específico del hierro. Se colocan 80 gramos de balines de hierro. Se colocan 80 gramos de balines de hierro, en la taza y se calientan a 95 grados centígrados. Y se calientan a 95 grados centígrados. La masa de la taza interior del aluminio con agitador del mismo material es de 60 gramos. O sea, la taza de aluminio y el agitador, que también es de aluminio, tiene una masa de 60 gramos. 60 gramos. El calorímetro se llena parcialmente con 150 gramos de agua a 18 grados centígrados. Se llena la taza, se llena con agua, con 150 gramos de agua a 18 grados centígrados. 150 gramos de agua a 18 grados centígrados. Los balines calientes se vacían rápidamente en la taza y se seca el calorímetro. Después de que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura final es de 22 grados centígrados. La temperatura final es de 22 grados centígrados. Que teníamos un calorímetro, vemos ustedes la forma del calorímetro, se calentaron las 80 gramos de balas de hierro, se llevaron a 95 grados centígrados y después se colocan dentro de la taza de aluminio y el agitador que tiene una masa de 60 gramos. Esta se llena con 150 gramos de agua a 18 grados centígrados.
Luego, después de cierto tiempo, todo el sistema se equilibra y llega a una temperatura de 22 grados centígrados. La pregunta es, determine cuál es el calor específico del hierro. Entonces, ¿qué es lo que está ganando calor? Lo que está ganando calor, pues obviamente va a ser el aluminio y el agua. ¿Sí? ¿Estamos claros? El aluminio y el agua pues van a estar a temperatura ambiente, de los 18 grados centígrados. Entonces yo voy a tener que el calor ganado por el agua, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a su masa por su calor específico por el cambio de temperatura. O sea que va a ser entonces igual a la masa del agua. ¿Cuál es la masa del agua? 150 gramos. Por su calor específico, que dijimos que era una caloría en gramos centígrados. Una caloría gramos centígrados. Por el cambio de temperatura. ¿Cuál fue el cambio de temperatura del agua? Pues si estaba a 18 grados centígrados y se equilibró en 22 grados centígrados, entonces va a ser 22 menos 18 grados centígrados. 22 grados menos 18 grados. Este valor que tengo ahí me va a dar un dato de 600 calorías. Multiplicando todo esto va a ser igual entonces a 600. Esta es la cantidad de calor ganada por el agua. ¿Cuál va a ser la cantidad de calor ganada por el aluminio? Entonces voy a calcular esa cantidad de calor ganada por el aluminio. La cantidad de calor ganada por el aluminio. Que va a ser ganada por su masa, por su calor específico, por su cambio de temperatura. Entonces el aluminio va a tener una masa de ¿cuánto? De 60 gramos. Por su calor específico. ¿Cuál es el calor específico del aluminio? El calor específico del aluminio es 0.22 calorías gramo centígrado. Por su cambio de temperatura. ¿Qué cambio de temperatura tuvo el aluminio? Pues estaba a temperatura ambiente, era de 0 centígrados. Entonces, va a tener el mismo cambio de temperatura, 22 menos 18 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuánto me sale ese valor? Ese valor me sale de 52.8 calorías. Entonces, esto que tengo acá es el calor ganado por el hierro y por el aluminio. ¿Cuál es el calor cedido? ¿Quién fue el que se dio calor? El que se dio calor fue el hierro. Entonces el calor cedido del hierro, ¿a qué va a ser igual? O el calor perdido por el hierro. Entonces lo voy a tener acá. El calor perdido por el hierro va a ser igual también a su masa por su calor específico por su cambio de temperatura. En este caso el calor específico o el calor perdido por el hierro va a ser igual a la masa. ¿Cuál es la masa del hierro? 80 gramos. 80 gramos. Por su calor específico, que es lo que me están preguntando, del hierro, por el cambio de temperatura. ¿A qué temperatura llegamos el hierro? A 95 grados centígrados. Entonces, el cambio de temperatura va a ser 95 menos 22 grados. Que es entonces que el calor perdido por el hierro va a ser igual a 80 por el calor específico del hierro por 95 menos 22, que nos da ¿cuánto? 95 menos 22 son 73 grados. Esto que es el calor perdido y esto que es el calor ganado de estos dos, lo igualo. Lo que perdió fue igual a lo que ganó. Entonces voy a tener entonces, esto va a ser igual a 652.8 calorías. Por ejemplo, despejando, quitando esto de acá y despejando de aquí mi calor específico del hierro, va a ser igual entonces a 652.8 dividido 80 por 73. Entonces me da un calor específico de 0.11 calorías gramo. 0.11 calorías dividido grado centígrado. Entonces, utilizando mi concepto de conservación de la energía, igualando el calor absorbido con el calor ganado, calor perdido,
Bueno, yo puedo determinar en un aparatito como este calorímetro el calor específico de todos los alimentos que yo quiera ahí. Puede haber calentado, por ejemplo, bolas de mercurio, por ejemplo, o de cualquier otro alimento, de latón, de cualquier, y puedo determinar entonces en función de la masa que yo estoy utilizando y el frío que estoy usando también para poder, las temperaturas, determinar los calores específicos de los diferentes materiales. Entonces, el día de hoy vamos a dejar hasta ese punto el tema de medición del calor. Nos queda ver de ese capítulo lo que es los cambios de fase y el calor latente de evaporación y el calor latente de licuefacción, que lo veremos en la siguiente clase. El próximo fin de semana, yo esto lo dejo para que ustedes lean el capítulo 17, les voy a dejar una pequeña tarea que les voy a mandar para que hagan algunos ejemplos de estos. Pero la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener el examen parcial. Como definitivamente va a tener que hacer en línea o va a tener que hacer a través de cualquiera de los elementos que podamos usar, entonces yo les voy a estar informando cómo vamos a hacer el examen, cuál va a ser la mecánica para hacer el examen. En ese examen, pues lo que vamos a tener ahí va a ser lo último de fluidos, la ecuación de Bernoulli, el tema de temperatura y este tema de medición de calor y lo que es el calor específico. Entonces, por favor, estudiemos para ese examen. La mecánica yo la otra semana, ya el lunes o martes les voy a mandar yo la hora del examen, que obviamente va a ser el día jueves, a la hora de la clase, que va a ser a las 4 de la tarde. Entonces, la mecánica se la va a estar informando para que podamos hacer el examen en esa fecha. Entonces, terminamos ahí la clase el día de hoy. Dios los bendiga a todos y sigan portándose bien y cuidándose. Y sigamos en quédate en casa, que es lo mejor que podemos hacer para que el famoso coronavirus no siga avanzando y podamos liberarnos de esto lo más pronto posible. Bendiciones a todos y estamos en contacto.